Ya estamos nuevamente en RedSet, la red cultural. En unos segundos retornamos. Hola amigos. ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Una vez más en una jornada de los jueves culturales a través de RedSet, la red cultural. En esta oportunidad vamos a dialogar con la profesora Charito del Pilar, Mori García. Ella es docente de lengua y literatura. Charito, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor. Qué gusto volver a encontrarlo. Hemos coincidido en tratar de conversar sobre un tema muy importante, muy bonito sobre todo, un tema literario que es un cuento de un autor peruano reconocido, José María Arguedas, Warma Cuyay, Amor de Niño. Así es. He escogido este cuento porque realmente José María Arguedas es uno de mis autores favoritos y el cuento Warma Cuyay me parece un cuento muy tierno y creo que todos los peruanos y también de otros países deberíamos de leerlo. Charito, interesante la historia de este cuento, sabiendo que José María Arguedas, digamos, se inserta en este relato. El cuento, si nos... Vamos a conversar. También pueden intervenir nuestros amigos que nos están siguiendo en esta red, en este programa. Pueden aportar, pueden hacernos recordar algunas ideas del cuento, de manera que interactuamos y esto se va a hacer un poco más rico a la medida que nosotros participemos. Y aquellos que todavía no lo han leído, pues yo creo que es la oportunidad de escuchar y luego revisar la información para poder conversar. Adelante, Charito. Bueno, José María, tenemos que leer José María Arguedas porque él nos hace conocer un poco más el Perú profundo, a través de sus cuentos, sus obras, sus relatos. El cuento Warma Cuyay empieza en una campiña, ¿no? En una hacienda donde los indios jugaban, cantaban. Dentro de ellos estaba una india muy bonita, la Justina, de la cual Ernesto, que es José María Arguedas, un adolescente de 14 años, está profundamente enamorado, ¿no? Entonces él se dedica a cortejarla, pero siente el rechazo de ella, ya que ella pues lo veía a él como un señorito. Y ocurre esto en un juego de rondas, así en una noche, porque incluso el cuento inicia, ¿no? Noche de luna en la quebrada de Viseca, y comienza la descripción del cuento, incluso con unos versos. Pobre palomita, ¿por dónde has venido? Buscando la arena por Dios, por los cielos. Justina, ay Justinita, desde ahí empieza esa expresión romántica, vamos a llamarla Esa así. es la parte más importante porque allí viene el amor de Ernesto, ¿no? Ay Justina, mi Justina, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué lo quieres al cutu, a ese cara de sapo? ¿No? Porque la Justina estaba enamorada de un indio, ¿no? Y José María Arguedas, como dice, la compara, te pareces a las torcasas de Saucilló, o sea, esos avecitas, esos pajaritos que para ellos eran una hermosura, o sea, cómo compara. ¿Y qué le dice Justina? Déjame, niño, anda donde tus señoritas. No seas sonso, niño, déjame. Y él molesto, ahí le dice, pues al cutu lo quieres, a ese cara de sapo. Al cutu, cara de sapo. Pero ella estaba enamorada realmente del cutu, ya que el niño Ernesto también era un niño solamente, pues, ¿no? Luego, ahí podemos ver de que el cutu llega. También responde. Sí, también el cutu llega y el cutu se ríe porque sabía dueño de la Justina, ¿no? Hasta que... Y como que Cuto también dice, bueno, ella está conmigo porque yo soy un buen laceador de vacas, o sea, yo soy esto. O sea, Claro. como que ahí empieza a medir fuerzas
Cuto con Ernesto, en este caso, como personaje, ¿no? Y ahí hago temblar los novillos, o sea, todo eso soy yo, le decía. Y que por eso, o sea, en otras palabras, por eso me quiere Justina. Claro, así es. Y en una parte, el niño Ernesto le pregunta, lo ve al Cutu triste, pensativo, y le pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? Y el Cutu le cuenta de que la Justina, pues, había sido abusada por el jefe, por el hacendado, ¿no? Don Froilán. Claro. Hay una parte en que también ahí se relata cuando incluso Ernesto sufre el desprecio de los niños que están jugando, ¿no? De los personajes como Celedonia, Pedrucha, niño sonso le dicen. Todos se burlaban. Y se burlaron de él y no lo, como decimos nosotros, no lo invitaron al grupo para jugar en la ronda, lo dejaron solito. Y lo que pasa es que el niño Ernesto no se sentía blanco, él se sentía un indio más. Pero claro, los indios lo veían a él como un blanco, ¿no? Porque él era pues el hijo era sobrino de don Froilán, al final de cuentas. Claro, ahí describe pues, o sea, ese juego de niños, hay un charanguero también que las hace bailar, Julio el Charanguero, ¿no? Entonces, como que él siente desde ahí un poco el desapego de quienes de repente no lo entendían, no lo comprendían, porque él internamente se sentía como manifiestas un indio más. Lo era, a pesar de ser blanco, porque si revisamos y comentábamos la historia de José María Arguedas, del cómo fue criado, recordemos que él es criado con la madrastra, ¿no? Y en época cuando llegaba el padre, bueno, la madrastra cuando no lo quería, pues, ¿no? La madrastra ni el hermanastro, y cuando el padre salía de viaje, ella lo hacía dormir en una batea con los indios. Y como él dice, dentro de todo lo malo había algo bueno, porque al ir con los indios, él sentía el amor de los indios. Allí aprendió el quechua perfectamente, ¿no? Y luego cuando llegaba el padre de viaje, pues lo despiojaban, lo bañaban y lo sentaban a la mesa. Entonces eso como que lo trae acá y nos hace entender, nos ¿no? Hace entender. Claro, acá también María Reyes comenta, hay un triángulo amoroso. Y sí, justamente si queremos entenderlo de esa manera, pues se producía aquello que ella está manifestando entre adolescentes, bueno, por adolescentes, aunque ahí dice Guarmacuya, amor de niño, porque desde ahí analizando cómo el autor se autocalifica de lo que sentía por Justina en aquel entonces, pese al ser, si nosotros analizamos, ya prácticamente un adolescente o un puber, ¿no? Entonces, pero él siente el cariño y el afecto como un niño, enamorado como un niño de aquella chica que era un poquito mayor que él, ¿no? Entonces, por eso es que viene el resentimiento. El amor de niño ¿cómo se siente? También es porque solamente existe en él, ¿no? Porque Justina nunca le hizo caso, ni Justina no estaba enamorada de él, ella amaba pues al Cutu, realmente. Exactamente. Entonces, ¿cómo se van dando los hechos posteriormente? Comienza una especie de, digamos, lo sorprendente es que en un momento como que desprecia al Cuto, habla con el Cuto, desprecia al Cuto, que sí, ¿no? Entonces le dice cara de sapo, sí que por aquí, pero luego aparecen juntos, sufren juntos. Sufren juntos cuando el Cutu en realidad era un cobarde. Sabíamos, era un indio y odian que juntos. Desfogaba su rabia, ¿no? Maltratando a las vaquitas, a los novillos que habían allí. Pero eso ocurre, eso del maltrato, ¿por qué ocurre? ¿Recuerdas, Charito, por qué ocurre eso del maltrato? Claro. Tú lo has dicho en algún momento, ¿no? O sucede cuando ellos logran, ¿quién es Ernesto? El que logra decirle al Cuto que, no, esta parte si me ayudas. No, el Cutu le comenta en el río al niño Ernesto de que Justina había sido abusada por don Froilán. Entonces, don Froilán era el hacendado, era el dueño de la hacienda juntamente con el tío de Ernesto, un poco para ubicar a los lectores, ¿no? Entonces, y Froilán era el que daba las órdenes, el que decía que horas van a dormir, se termina la ronda, se termina el juego y a dormir todos, ¿no? Y él se había aprovechado y había abusado de la Justina. Entonces el niño Ernesto le dice, tú como pareja, tú como hombre de la Justina, pues defiéndela, mata a don Froilán. Pero como sabemos, el indio era cobarde y le dice, yo no puedo,
yo soy un indio. Y ahí habla así medio en quechua, yo soy un indio. Yo soy un indio. Yo soy un Sí, indio. no Tú, puedo. niño Ernesto, tú lo matas, tú debes de matarlo. Un día cuando tú seas abogado, tú vas a hacer, vas a cometer venganza, no vas a vengarte del abuso que ha cometido don Froilán, porque tú como blanco vas a poder hacerlo. Yo soy un indio que no, o sea, como que si analizamos desde un punto de vista social cómo se sentía un indio en aquel entonces, qué significaba. Que no pueda defender a la defender. mujer que ama, ¿no? Sí. Él no podía defender a la mujer que amaba, el Kutu, porque era pues, pertenecía a don Froilán. Era de los consentidos. Exacto, exacto. ¿no? Entonces, pero aquí viene la parte en que luego ellos, entre Kutu y Ernesto, como que congenian. Juntos. Y es allí donde viene el maltrato, donde el Kutu convence al niño Ernesto, ¿no? Para que juntos vayan y se desfoguen con los animales, a maltratar a los animales de don Froilán. Y es así que en las noches ellos bajaban, ¿no? Sigilosamente, e iban y cortaban a los animales, les hacían daño. Ahí viene esa dicotomía del niño Ernesto entre el bien y el mal, entre no saber. Porque siente tristeza, sienten pena, sienten impotencia, para luego llenarse de porque sí lo hay una especie de odio, y justamente es el que se descarga a través de los animalitos, los becerritos. Y recordemos que después que el niño Ernesto hacía eso, iba y lloraba en su cuarto. Hay una parte que en el porque texto... Porque él no tenía esa alma vengativa, esa alma de odio, él era arrastrado por el odio del Kutu también, ¿no? Exactamente. O sea, aquí cuando nos dice la desesperación y el arrepentimiento me vencían, y luego corría de nuevo. Y le pedía perdón a los animalitos. Le pedía Mamacha, perdóname, porque él sentía que ellos le daban su leche, él bebía la leche de esos animalitos, de esas vacas, entonces él iba, corría y les pedía perdón después, ¿no? Fue el Kutu, él me obligó, yo no fui, ¿no? En una parte, el niño Ernesto les pide perdón. Y aquí hay algo importante también, que toda esa descripción que hace, la naturaleza está presente. O sea, describe, nos hace conocer el escenario, los paisajes, incluso en la noche, cómo puede, en este caso Arguedas, hasta el sonido de los animales, los animalitos, el mismo chavala, cómo nos va describiendo. Y yo he anotado por acá una pena negra invencible se apoderaba de mi alma. Eso cuando estaba con remordimientos. Ahí estaba Sarinacha, la víctima de la noche, con su boquita, su hociquito. Entonces, por eso, o sea, esa ternura que muestra. Yo digo y recomiendo siempre, leamos a José María Arguedas. Profesor, y otra cosa importante, si usted lo puede leer en un podcast en la noche, usted lo está leyendo, lo escucha, se remonta a esos parajes, realmente. Claro. ¿No? Porque cierras los ojos y escuchas la historia y te vas imaginando. Vas dibujando. Ves la riqueza de nuestro Perú. Ves al Kutu, ves a Ernesto, le das forma y vas conociendo los escenarios, las imágenes. Que se van hasta la Justina con sus trenzas, rosadita, ese puntito negro que ves allí, dice él, es la Justina. ¿Por qué yo quiero a ese puntito negro tanto? Y esa es una parte en la que él habla, el amor que él siente hacia la Justina. Sí, acá también nos dice Gatimori, debe ser alguna de tus... Dice, importante la lectura. Sí, ciertamente. O sea, si seguimos hablando de Warma Cuyay, hay en partes esa cólera que primero siente Ernesto cuando primero que Justina no lo quiere. Al final siente el rechazo de ella. Rechazo. Va contra Ernesto, el Kutu. Y luego luego de ese odio, de esa cólera, viene la ternura, viene el arrepentimiento, viene la desesperación. ¿Por qué he hecho esto? Y se identifica, o sea, como que ahí sentimentalmente se va identificando, incluso a través de los animalitos, con esa ternura, para él, por decirlo así, uno más de ellos, y entonces comienza a dialogar y hablar del Kutu, que el Kutu
Y acá no también hay ha una sido parte prácticamente importante que nos hace reflexionar en la parte que él dice algún día que él será abogado para denunciar toda la corrupción que existía con los hacendados, ¿no? Que violaban, ultrajaban a las indias. Y si bien es cierto, él no llegó a ser abogado, él llegó a ser escritor y mediante sus obras, él ha denunciado todo lo que pasaba, todo lo que él pasó, todo lo que él vivió. En cierta parte cumplió lo que él tanto prometió, ¿no? Claro, en en algún el momento cuento iba a denunciar los abusos y atropellos que sufrían los indios. Claro, en el cuento, como vas notando, el mismo autor va describiendo la sensación, el dolor, la injusticia que se comete don Froilán, una persona, un blanco, del cual él no quisiera sentirse identificado ni que lo llamen blanco, porque eso es lo que más le incomodaba, ¿no? A través del cuento nos damos cuenta que incluso por eso lo despreciaban acá en el grupo de los chicos que jugaban, ¿no? Entonces, No, todas y esas cosas y le es costaban triste hasta porque, lágrimas. exacto, y es triste porque él, siendo blanco, se consideró un indio, pero los indios lo consideraron siempre un blanco. Entonces, él siempre estuvo, ¿no?, en medio de todo, él amando a los indios, defendiéndolos hasta lo último. Como usted puede ver, profesor, en todas sus obras, él denuncia en la gran mayoría el maltrato que hay. Así es. ¿No? En los ríos Claro, profundos. aquí en el cuento notamos que luego que pasa ese tipo de venganza contra los animalitos, como que cuando ya ocurre digamos, el arrepentimiento de Ernesto, se torna una especie de que, bueno, acá sabes que tú no estás haciendo mucho por aquello que quisiera que tú que hagas porque puedes, porque eres mayor, porque eres grande, porque tú puedes, ¿no? Entonces aquí viene el taller que ya comienza como la invitación a que, sabes, aquí tú no debes... Lárgate, Cutu, le dice, tú eres un cobarde, porque él al final se da cuenta de que estaba actuando mal, porque él era un niño noble, bueno, pero llevado por el odio del Cutu, ¿no? Entonces él empezó pues a atacar a los animales en venganza, pero al final él se da cuenta y le dice, lárgate, Cutu, tú eres malo, yo no quiero hacer eso. Tanto así que el Cutu se ve obligado a irse con el dolor de su corazón. Él es prácticamente... Más acá que como que hay una especie de destrucción de ese sentimiento cuando don Froilán abusa de Justina. Sí. Cambia, si en la lectura seguimos, cambia la actitud del mismo Cutu, ya no es quizás el joven que estaba tan atraído por ella, y más bien aquí comienza ya digamos, la confrontación con el mismo Ernesto, y Ernesto le dice, lárgate de acá, porque tú aquí, ¿no? Entonces acá, incluso acá también tenemos una apreciación de Mardelí Mariña Sorna. Mardelí, buenas noches, gracias por tu aporte. El maestro Arguedas no solo es uno de nuestros más grandes narradores peruanos, sino también en todas sus obras se nota la magnífica descripción de los lugares y personajes, eso es lo que mencionábamos, ¿no? Además notamos los abusos, a ver, seguimos leyendo. Sí. Notamos los abusos que sufrieron los indios, en realidad que sucumbió a nuestro país por muchos años. Ese abuso, esa injusticia. También tenemos de Henry Jackson, bienvenido, buenas noches. ¿Por qué Arguedas escribió indios? No somos descendientes de la India. También su apreciación es respetable, ¿no? Entonces, pero habría que leer tal vez algunos autores, algunos críticos, algunos términos, por qué ¿no? Él termina hablando de indios, ¿no? Si no éramos de la India. Una apreciación respetable de quien está comentando en este momento. Milagros Espinosa también está. Milagros, mujeres líderes en servicio. Nuestro gran Arguedas, mira, mujeres líderes en servicio. Erika, la riqueza de leer, Erika Javier, la riqueza de leer Arguedas como plasma en sus escritos, tal y como lo hablan los indios. Es más, podemos encontrar palabras en quechua. Sí. Lógicamente, Guarma, Cuyá. Desde el título nos damos cuenta, ¿no?, de que él quería siempre quiso imponer y dar el realce también al idioma, que no lo perdamos. Por eso es que había una especie de discrepancia con los otros autores que escribían también sobre los pobladores indígenas, que
discrepaba. Él decía que no conocían tanto al indio, vamos a llamarle así, al indio, ¿no? Al poblador indígena como él lo conocía. Claro, por eso que él es Por eso es que conocido como un gran indigenista, por eso es que él decía, no quería distraer ni disfrazar los términos que realmente se utilizaban, y por eso es que él en los escritos, en todos sus escritos, en todas sus obras encontramos términos quechua. Exacto, las pulperías, las chicherías, las chicheras, o sea, su manera, sus palabras que él tiene, ¿no?, de expresarse. Recordemos que él es el más grande indigenista que tenemos, ¿no? Entonces, siempre tratando de hablar sobre el abuso que sufrieron los indios en su momento, bueno, tal cual los llamaba él, ¿no? Claro, y aquí, si seguimos valorando, ¿solamente está representando a Justina como una niña que fue abusada? ¿Solamente está hablando Ernesto, o Ernesto a cuántas personas está encarnando? Exacto, y Justina. Y por eso Justina, pues, ¿no? Y Justina. El mismo Cuto, o sea. Yo creo que esto es un símbolo que él utilizó para que nosotros podamos conocer el abuso que se sufría, ¿no?, en aquella época. No tenías dónde quejarte. Lamentablemente acá pues no había, o sea, no había justicia para ellos, no se podía actuar en favor de ellos porque eran indios, pero sí el blanco tenía todas las ventajas, y Arguedas o Ernesto no se sentía parte de los blancos, por eso es que él quería estar ahí, y por eso es que una de las formas en la que pudo identificarse, decir yo siempre me he sentido indio, es a través de sus obras literarias que él ha escrito. Así es. Cuto tenía sangre de mujer, le temblaba a don Froilán, a casi todos los hombres les temía, o sea, ya comienza una especie de, ¿no?, ya separarse de él porque no era, sí, no, es lo que le comentaba, ¿no?, que el Cutu era macho con los animales, dice ahí fragelaba, torturaba, pero cuando lo veía don Froilán se moría de miedo. Entonces, por eso que el niño Ernesto siempre le dijo que él era un cobarde, porque realmente era fuerte con quien él podía, que eran los animales, pero con don Froilán, que él debería de haberse rebelado, porque le dice, a tu mujer la han cogido, la han violado, ¿no? Defiéndela, pero yo soy indio, yo no puedo, le dice él. Y acá es cuando ya él se va. Al final se va el Cuto, se va como alguien que no quiere, no puede, o sea, ¿qué quiere demostrar el autor? La impotencia de alguien que no puede reclamar justicia, y él sí se queda allí. Ernesto se queda junto a don Froilán y su tío, porque también su tío, habla de un tío que no sabemos exactamente quién es, que también era parte de la hacienda, ¿no? Pero dice, lo que sí celebra es que yo me quedé cerca de Justinacha, de aquella mujer que no me quería, pero yo estaba cerca de ella. Exacto. O sea, al final como una especie de resignación de que, bueno, pero por lo menos me quedé cerca de ella. Hasta que luego, como vemos al último, pues él también se va, ¿no? Claro. Él se va. Al final, o sea, y lo decimos, va describiendo incluso la naturaleza misma, o sea, lo bonito es que te va haciendo conocer los escenarios, ¿no? Los campos, él habla mucho de las quebradas, de esas quebradas. Tú te imaginas la quebrada, los ríos. Las quebradas, hasta los cantos de los grillos, nos hace imaginar todo. Como podemos ver, profesor, y una cosa que quiero decir, en la defensa que él siempre utilizó en sus cuentos como símbolos, tenemos también pues el sueño del Pongo, ¿no? Igualito, en donde el maltrato siempre del indio, ¿no?, y poniendo al indio por encima del patrón, ¿no?, sutilmente, ¿no? Entonces, igual acá, yo veo que él quiere denunciar, mediante un cuento, nos enseña y denuncia el abuso que existía en aquella época del hacendado con su gente, con sus indios, con las indias, ¿no? No respetaba. Y casi cuando va concluyendo con el cuento, que es una parte muy importante que me voy a atrever a leerlo porque me gusta mucho este párrafo, cuando dice así: el Cuto en un extremo y yo en otro. ¿Qué quiere decir esta expresión? O sea, ¿solamente porque están distantes?
O sea, o porque piensan de diferente manera, o porque Cuto se sentía impotente y él también de repente con una idea. O sea, tantas cosas que podemos interpretar solamente con esta expresión. Luego, él quizá habrá olvidado. Está en su elemento, en un pueblecito tranquilo. O sea, ahí se quedó tranquilo porque no puede hacer más. Aunque Maula será el mejor novillero, reconocer que era el mejor novillero. Maula era cobarde, ¿no? Así exactamente. El mejor amansador de potrancas y le respetarán los comuneros. Mientras, aquí viene el contraste. Él allá, en esas comunidades, todavía disfrutando de esa riqueza cultural, de esos escenarios, de ese campo, de esos pajaritos, todo. Y ahora decía él, mientras yo, Ernesto, aquí vivo amargado y pálido. ¿Qué significa esto, por Dios? En dos palabras tan cortitas. Bueno, a él prácticamente lo arrancan de ese lugar, ¿no? Si nosotros vemos la historia de su vida, allí estaba siendo feliz con la Justina, con los indios, y luego prácticamente lo arrancan de allí para que él vaya a estudiar. Que si bien no recuerdo, es ahí también donde viene su otra obra, Los ríos profundos, que es una continuación. Cada cosa que él hace es como una continuación de su vida. Entonces, lo alejan en un lugar para que él vaya a estudiar. Recordemos que Los ríos profundos habla de eso, de la escuela ya, y donde no era feliz. Claro, lo separa, lo arrancan de su querencia, como él en alguna parte dice, ¿no? Cuando relata, lo arrancan de su querencia y dice, vivo amargado y pálido. ¿Qué significa vivir amargado? Una persona, no es mi escenario, no es mi campo, me trajeron ¿a dónde? Pálido, triste, sin ganas de existir porque extraño las torcasas, extraño a mi Justina, extraño la quebrada Viseca, extraño tantas cosas. ¿Ya? Como vaquitas. Un animal, mire cómo se compara, acá hay una comparación, como un animal de los llanos fríos, llevado a la orilla del mar. Él no quería ser llevado a la orilla. Yo no fui, mira el verbo, llevado a la orilla del mar. O sea, a mí me empujan, me llevan, a mí me obligaron a estar allá. O sea, con una palabra nos está diciendo tanto, ¿no? Sobre los arenales candentes y extraños, aquello que yo no conocía, que no quisiera estar. Miren cómo es la... Sí, realmente José María Arguedas es una persona que siempre defendió las injusticias y como podemos ver también, todo lo que le pasó a lo largo de su vida, profesor, marcó en él todo lo que él ha escrito. Ciertamente. Mira, y acá queremos leer algo también que comparten contigo. Cojiquiura, excelente. Valerie, excelente compartir. Felicitaciones, Charito Mori. Luz Mendoza Serna, qué hermoso verla compartir una de sus grandes pasiones a mis Charitos. O sea, hincha de José María Arguedas. Lo dice todo, ¿no? Subliminalmente. Henry Jack Zabalki trataba de escribir sobre la desigualdad de clases sociales. Y eso, efectivamente, pues aquí la injusticia cometida por lo blanco, por lo poderoso, por los hacendados. Óscar Montenegro Figueroa es importante, nos dice. Yo creo, profesor, que actualmente, claro, existen otro tipo de problemas con estudiantes, existen bullying, ¿no? Otro tipo de cosas, y también son importantes las obras que nos dan a entender este tipo de problemas, pero no nos podemos olvidar, ¿no?, de genios literarios peruanos, como por ejemplo José María Arguedas, y a mí me parece excelente los concursos en base a él que obligan a algunos profesores, ¿no?, a leer a los estudiantes para los concursos este tipo de cuentos. Claro. Que nos traen enseñanzas, conocimientos, ¿no?, de nuestro Perú andino. Es una de las estrategias muy buenas porque así nos permite conocer pues, autores peruanos que realmente escribieron desde la profundidad del escenario donde vivieron y nos hacen ver, o sea, aquello que realmente era la injusticia, porque de eso se trata, ¿no? De la injusticia cometida por aquellas personas que ostentaban el poder en aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces, para contrastar también con la vida, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo lo vemos? Primero diríamos, ¿cuánto estamos leyendo de Arguedas? Sería una de las preguntas importantes que hacernos, ¿no? ¿Cuánto estamos leyendo de los autores peruanos?
¿Cuántos estamos conociendo realmente una literatura tan rica, tan buena, tan importante? ¿Y cómo compararlo con lo que estamos viviendo actualmente? No, y qué alegría, de verdad, ver los comentarios. Significa que muchas personas han leído el cuento y pueden con nosotros opinar, dar sus opiniones, como hablábamos, ¿no? Las apreciaciones son diversas. Ah, lógico. La perspectiva, la mirada, de repente para uno, bueno, la injusticia desde mi manera de ver, de percibir. Y el tema principal, que es la injusticia, la denuncia, ¿no? A esas injusticias. Óscar Montenegro, importante. Gloria Campos, hola, una obra que duele, sencillo, su expresión de Gloria, una obra que duele, porque sí, es eso, a medida que uno va discurriendo en la lectura, cuando uno va comprendiendo el texto, duele lo que sucede ahí. Es verdad. Hasta siente los chicotazos que el cuto le da a los becerritos. ¿Por qué? Porque en medio de esa, vamos a llamarle, de ese desconocimiento, porque no era la forma de buscar justicia a través del golpe a los animalitos. O sea, duele porque cómo ese hombre, ese joven podía pedir justicia. Pues no lo podía porque estaba frente a su amo, al que simplemente tenía que bajarle la cabeza. Exacto, no había quien pueda defenderlos. Realmente, profesor, vemos a través de la vida misma de José María Arguedas, él vivió una injusticia desde su nacimiento, ¿no? Y fueron justamente sus demonios lo que ocasionaron el desenlace que él tuvo, una genialidad tan grande. Y como yo le decía, hablábamos antes, ¿no? Él es un escritor que pocos, creo, ponen el corazón en cada uno de sus escritos, ¿no? Es escuchar y sentir desgarrarse en cada cuento con las injusticias que pasaron los indios, porque para él eran sus hermanos, eran su familia. Así es. Y él mucho hablaba cuando él relataba y al final cuando él hizo una confesión y dijo, yo soy hechura de mi madrastra, ya, porque todo ese sufrimiento, entonces él agradecía más bien lo que le había ocurrido con su madrastra, porque gracias a le permitió escribir aquello que tal vez otros no pudieron, pero él sí, desde su vivencia. Porque es eso, ¿no? No importó en qué lugar estaba, dónde lo escribió, pero lo cierto es que lo hizo. Exactamente. Este cuento más o menos es, perdón, te interrumpo, de 1935, ¿no? Sí. Aprendió el quechua gracias a esto, ¿no? Como hablábamos, qué fácil era sentirse cómodo con los indios, como él decía, con las pieles de los borregos, con los piojos, pero yo era feliz con los indios. Y más bien, cuando llegaba el papá y lo sacaban, ¿no? Lo despiojaban, lo bañaban y lo sentaban a la mesa, para él era un suplicio. Era un suplicio. Vivió también, recuerde, las injusticias de su hermanastro, ¿no? Él siempre recordó que fue una persona que lo odiaba y lo maltrató a tal punto que desde niño él sintió que quería morirse, ¿no? Él mismo lo ha dicho. Cierto. En este cuento podemos, hay cosas que tendríamos que repetir, leer, simplemente para invitar a nuestros amigos que nos ven, porque hay muchas cosas que tal vez no se van a poder decir porque hay tantas que manifestar, pero el tiempo es corto. Dice acá, y me gusta mucho esto cuando dice, yo solo me quedé junto a don Froilán. Yo solo me quedé junto a don Froilán, pero cerca de Justina, de mi Justinacha. Ingrata ella, yo no fui desgraciado. Aquí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué será? Yo no fui desgraciado. ¿Por qué será? Se comparará con el cuto. O sea, porque el cuto se fue. Se fue. Y bueno, él la tenía cerca, pero él nunca fue correspondido, lo sabemos. Y acá, otra vez, y a la orilla de ese río espumoso, como va describiendo, va dibujando, oyendo el canto de las torcasas y de las tuyas. Yo vivía sin esperanzas. Mire, un hombre sufrido, un joven sufrido. Pero ella estaba bajo el mismo cielo que yo, en esa misma quebrada que fue mi nido,
Mariana García Calderón está viéndolo, gracias Mariana. Cintia Rodríguez también, Elizabeth y Leandro Espino Mori, el Taita Arguedas, pionero indiscutible del indigenismo en el Perú. Me alegra bastante que existan este tipo de espacios culturales en los cuales se pueda difundir su prosa. Gracias Leandro. Y Mariana García, bien Charito, o sea, tiene muchos seguidores este Charito. Bueno, Charito del Pilar García Mori, Mori García, la conversación ha sido muy rica, muy buena y desearíamos continuar con este día, esta conversación, no es una entrevista, e invitamos a nuestros amigos que se animen también a venir aquí a este espacio a conversar, es tan sencillo dialogar sobre una obra literaria. Les agradecemos mucho haber permanecido atentos. Charito, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos volver a estar otra oportunidad. Gracias, profesor, por esa invitación y de verdad invitarlos todos a compartir y agradecerles a ustedes por tener este espacio cultural. Gracias, Charito. Gracias, una jornada más de Red Set, la Red Cultural. Nos vemos en la próxima.